is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. Pues muy buenas noches, Mateo, Selfa, Arturo. Qué placer estar con ustedes en este episodio número 10 en A Través de la Grieta. Neta, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Esta nochecita de jueves. ¿Todo chido? Todos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo por el tema que vamos a estar abordando. Creo que era muy necesario que hubiera, para este tema en particular, pues personas, colegas que pudieran decir algo importante respecto a lo que estaríamos hablando, ¿no? Todavía no quiero abordarlo, más adelantito lo estaremos ya presentando con más calma. Y ahorita me gustaría, pues antes de adentrarnos, dar las gracias a, como siempre, a Fer Grajales en la producción del audio, Beto que nos acompaña acá con la producción del video, y pues Arlet de Mafcaan, que nos está siempre patrocinando con sus delicias, ahora unas chasquitas gourmet, ¿no? Acá la presentación se la rifó, ¿va? Y pues bueno, con esta eligieron ahora chelita para acompañarnos, ¿no? Y mezcal, entonces pues saludcita con esto, aprovecho. Muchas gracias. Y también Gracias. agradecer a La Tercera, del restaurante La Tercera, que nos patrocina el mezcal, también está muy rico, ¿eh? Sí, para que igual le entremos. Y ya, la chasca que si quieren comerle, yo siempre como antes durante el episodio, ¿eh? Entonces con confianza. Agárrenle. Sí. ¿Va? Pues bueno, me gustaría, como les decía, pues que nos platiquen un poquito de ustedes, que se presenten. ¿Quiénes son? Mateo, Selfa, Arturo, ¿qué nos quieren compartir por acá? Usted, oiga. ¿Empiezo yo? Quien Yes. quiera. Bueno, pues yo soy Selfa González Gomar, soy licenciada en psicología, soy psicoterapeuta gestalt, soy psicoterapeuta corporal y en bioenergética y pues sexóloga también, maestra en sexología y equidad. Soy mamá de tres niños. Me dedico a la parte clínica, trabajo de manera independiente, colaboro en algunas colectivas que tienen que ver con temas de sexualidad, violencia, equidad y feminismo. Entonces, pues muy contenta de estar aquí y pues de compartir con estos invitados Sí, de lujo. Sí, Y de volver sí, a sí. verte, Sergio. sí, de aquella vez que tuvimos un ejercicio, ¿verdad? En el DIF, sí, recuerdo. Es muy padre. Pues muchas gracias, Selfa, Arturo, Mateo. Bueno, yo soy Arturo Pérez Tejada, soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta gestalt y bueno, me he dedicado a la psicoterapia por muchos años y tengo 6 años aquí en Aguascalientes en el programa de prevención de violencia de género en el ICEA. Muy contento de participar en este equipo, me ha cambiado la visión de mi vida, del mundo, ha sido como muy, muy bonito este trabajo. Y pues Saludos a Maru, por cierto. Saludos Sí. a Maru y a todo el equipo Sí, también sí, ahí de la sí. prevención de violencia de género y del ICEA. Muy orgulloso miembro de este Sí, equipo, sí, padrísimo. muy padre. Y pues muy feliz de compartir esta noche con ustedes, la verdad. Gracias por la invitación. Y muy agradecido también con Aguascalientes. Yo soy de Veracruz, luego viví en México, yo ahora estoy acá y ha sido una experiencia muy, muy bonita estos años aquí en Aguascalientes. Muy, muy agradecido. Y pues aquí andamos, ¿no? Para platicar. Excelente. Muchas gracias, Arturo. ¿Y Mateo? Bueno, pues yo soy Mateo, soy muchas cosas porque solo mi nombre es Mateo. De hecho, no es mi nombre original. Mi nombre del acta de nacimiento es un nombre de mujer Ujú. y yo hace unos 5 años inicié una transición hacia encontrarme a mí mismo Ujú. y pues un poco mi vida profesional es que yo me he dedicado a la psicología con la intención de hacer psicoterapia, este, porque bueno, ya les contaré después, pero Ujú. mi deseo de estar en la psicología es como mejorar la vida de las personas que están cerca de mí. Ujú. Y entonces por eso tengo mucho tiempo dedicándome a la psicoterapia, me ha ido muy bien, estoy muy orgulloso de eso. Nadie se me ha suicidado y eso me da mucho Ya gusto. ganancia, ¿no? Sí, se me han muerto unos, pero por enfermedad, que es tu bueno. Híjole, triste. Pero en realidad, bueno, yo estudié psicología, siempre quise estudiar psicología. Después estudié psicoterapia gestalt, después estudié un doctorado en psicoterapias humanistas y ahora he terminado también la maestría en sexualidad
y equidad de género, Ujú. y disfrutando mucho también de las mieles de la profesión, o sea, como las cosas buenas que la psicología le ha dejado a mi vida, Claro. porque yo he ido transformándome junto con mi aprendizaje, pues. He cambiado mi vida gracias a la psicología. Entonces, Padrísimo, padrísimo. Muchísimas también gracias, contento Mateo. de mirarles. Ya en el Sí. previo ya la pasamos bomba, así Sí, que sí, lo que no, sigue los será días una súper Hay que aventura. traérnoslos. Seguirle, Ya vienen Ajá, acarreando bien ¿verdad? El cargados. cotorreo, sí. Perfecto, pues muchas gracias a los tres. Y bueno, creo que el tema, sí, o sea, necesariamente tenía que ser con personas que yo considero expertas, que sé que van a poder, como desde su experiencia, como les decía, en la clínica y experiencia personal, abonar, ¿no? El tema es sobre las identidades sexuales. Entonces, tema importantísimo para nuestra cultura en la actualidad, para nuestra sociedad. Y pues creo que seguramente va a ser polémico, ¿no? Ya me imagino que podrá haber hay algunos haters que digan, no, ya me suscribo, ¿no? Pero bueno, ni hablar, creo que es importante poner el tema sobre la mesa, ¿no? Crear ahí diálogo al respecto y sobre todo también como favorecer que se pueda comprender un poco más, ¿no? Lo que trata esto. Pero antes de adentrarnos, pues quisiera que nos platiquen un poquito más de ustedes, siempre me gusta como preguntarles, ¿cómo es que decidieron en su vida, en su trayectoria profesional, dedicarse a la clínica en psicología? ¿Qué los llevó hacia este camino? Ahora sí, empiezo yo. Para contarles, Adelante. acompáñame a ver esta triste historia. Fui Sí. un adolescente que sufrió muchísimo. La pasé muy mal en la vida secundaria porque estaba yo en un colegio de monjas. Saludo a todos mis compañeros. Pero fue muy difícil ser una niña masculina en un espacio de religiosas, Ujú. donde las clases sociales eran muy evidentes, donde el color de piel era importante y el dinero que tuvieran tus padres era todavía más importante. Entonces la pasé muy mal, pero tuve la presencia de una maestra que de alguna manera me conectó con esta parte de la salud, del bienestar, sobre todo del buen trato. Sí. Y en ese momento de mi vida, como a los 12 o 13 años, yo pensé que quería dedicarme a trabajar, a tratar a la gente bien. O sea, yo quería que otros sintieran como yo me estaba sintiendo, encontrarme con una persona así como de esas buenas gentes, ¿no? Sí. Después me casé con ella incluso, ¿no? O sea, fue tan poderoso que no pude soltarla de mi encuentro, pues, ¿no? Ujú. Y desde ese entonces, pues, ¿no? Eso es lo que he hecho en mi vida y ese es mi camino y me veo haciendo esto por muchos más años porque lo gozo muchísimo. Sí. Trabajar para otros es algo que me hace súper feliz. Ver cómo transforman su vida es un pago que no está puesto en la lana, ¿no? Claro, Sino vamos en el allá. espíritu. Y ya, Sí. esa es mi historia, mi No. triste historia, mi drama. Pero qué interesante, Mateo, pero ahí me tengo un poquito, porque cuando hablas del buen trato en medio de un entorno donde pues hubo mucho maltrato, justamente, Sí. es como tomar esos malos tratos para tratar de revertirlos, ¿no? O sea, para tratar de hacer algo distinto con eso. Sí, sí. Muchas personas se quedan ¿no? bien instalados en el maltrato, pues, ¿no? Y repiten Sí. ese maltrato. Sí. Entonces, Sí. padrísimo eso. Pues bueno, ahí les va mi historia también. Yo creo que, bueno, voy a hablar por mí. Yo creo que a mí me llevó a estudiar psicología definitivamente algo de mi historia personal. Yo en mi familia siempre fui como la disidente, ¿no? Vengo de una familia muy conservadora, de corte, pues, muy mexicano, ¿no? Muy conservadora, y yo no terminaba como de encajar o de embonar, y yo creo que yo entré a la psicología sin saberlo, porque en ese momento, pues, cuando yo elegí la carrera, yo tenía 17 años, no lo tenía muy claro, pero aquí lo curioso es que yo entré a estudiar psicología social, yo no entré en clínica. A mí me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con antropología, sociología, sí el estudio del ser humano, pero como desde lo macro, no tanto desde lo individual. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el comportamiento humano, pero en lo masivo. Y, estaba yo ya en la prepa como empezando a leer algo sobre esto y me llamaba mucho la atención. Entonces, encontré una universidad que tenía la posibilidad de elegir en sus vertientes la psicología social. Entonces, yo tuve, pues, muchas materias y maestros de corte sociológico, mucho análisis de las organizaciones, de las instituciones. En su momento, mi idea era como trabajar en la psicología de campo,
no tanto en un consultorio. Yo me veía más aprendiendo en las comunidades sobre cómo ellos me iban a transmitir a mí para que entonces yo pudiera, estaba más apegada a la investigación y no me veía, y a lo mejor haciendo talleres, pero no desde el lado clínico. Y entonces, cuando salí de la universidad, me llego a Aguascalientes y entonces me encuentro con que ese sueño guajiro, pues no había mucho para dónde. Entonces, me invitaron a entrar a la maestría de Gestalt y yo dije: "¿Qué es eso de Gestalt?". No tenía muy claro tampoco, y entonces ahí fui como descubriendo un poco más. Y así fue como me fui adentrando a la psicoterapia, como empecé a trabajar hace ya 20 años que empecé con esto, y me encantó. Encontré también un camino para mí misma de búsqueda y de trabajar muchas cosas de mí misma. Y, pues, ahora me dedico a la clínica y curiosamente, 20 años después, estoy integrando lo social. Pues, Ajá. yo pensé que lo social ya había muerto, ¿no? Que Ujú. ya había quedado ahí como en mi sueño inicial, Y se pero surgió, sí, resulta que ahora con lo de sexología claro. sí estoy pudiendo integrar la parte social con la Ujú. parte clínica, y entonces hasta Sí. ahora es que está encontrando como ese punto de convergencia. Pues, importantísimo eso. Luego también quedarnos en el consultorio, pues haya una parte de alcance chido, ¿no? Pero creo que incluso decía Aurelio Coronado en un episodio que estuvo, muy padre esto que dijo, dice, la psicología que no integra lo social, ¿no? Ujú. Puede llegar a ser hasta cómplice de las injusticias Así sociales que es, están Ujú, sucediendo así ahí, ¿no? es, Entonces, pues así padrísimo es. esta integración. Pues muchas gracias, Elfa. Y pues Arturo, ¿qué nos compartes? que mi camino por la psicología también fue de descubrimiento porque no tenía yo clara como una vocación y más bien fue irla descubriendo conforme fui estudiando psicología. La verdad sí fue una carrera que me marcó muy en el plano personal. Yo, de hecho, yo salgo de la carrera sin estar seguro si me iba a dedicar a dar psicoterapia. Yo empecé a trabajar en educación especial y trabajé un buen tiempo en educación especial con personas con discapacidad intelectual y no me ubicaba yo en la psicoterapia. Y fue un descubrimiento, una oportunidad, y empecé a dar, terapia. Después empecé a estudiar psicoterapia Gestalt, y la verdad es que fueron descubrimientos, yo no lo tuve claro, ¿eh? Yo no lo elegí, no lo tuve claro. Yo, bueno, esto sí se me da, esto sí, a ver qué será por acá. Y fueron apareciendo invitaciones, las fui retomando, las fui aceptando y así se fue dando mi formación. Yo di terapia orientada de la manera gestal con niños, pues como por 16 años más o menos, ¿no? Esa ha sido como un poquito de mi carrera. Y veo adultos, ahora veo muchos adolescentes hombres, muchos adolescentes y adultos jóvenes hombres. Es lo que he estado viendo ahorita más en psicología. Y llevo 6 años en el programa de prevención de violencia, que también ha sido un cambio en mi forma de ver la vida, en mi forma de verme a mí mismo, de forma de entender esta parte que tú decías de lo social, de darme cuenta que no nada más es la persona aislada, ¿no? Sino el hecho de ver todo tu entorno, cómo tu entorno influye y cómo hay que hacer un gran, gran, gran esfuerzo para entenderte a ti mismo con un entorno que muchas veces es hostil. Habemos quienes podemos decir que la vida es bonita, no solamente el mundo, ¿no? Sino que la vida es disfrutable y hay personas que no. Y esa es una realidad que rebasa las ganas que tenga uno de hacer cosas. Hay que enfrentarse con realidades que ponen el pie en muchos niveles y que ojalá podamos todos, ¿no? Ojalá que esto, actividad que hacemos, eh, dé oportunidades para que, si reconociendo que el mundo puede llegar a ser hostil, pues ver cómo podemos contribuir para ir pasando poquito a poquito, ¿no? Esas barreras.
Ujú. Y precisamente hablando de esta hostilidad del mundo, creo que pues, es algo de lo que contribuye mucho a que los procesos de construcción de la identidad sexual sean tan complicados, pues, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas, ¿no? De los adolescentes hombres que atiendes y es donde yo empezaba a pensar, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto del hombre, ¿no? ¿Y qué es esto de la mujer? Porque creo que es la pregunta que se intenta responder, ¿no? Desde esta construcción de la identidad sexual. Y pues bueno, creo que ahí va a ser bien importante ir como tratando de poner palabras, ¿no? Clarificar qué sucede allí en este proceso, sobre todo porque creo que es algo que parte de lo que contribuye a que sea como tan atacado y como tan lleno de prejuicios es porque se desconoce mucho de eso, ¿no? Se desconoce mucho, no se comprende y entonces aparece el prejuicio que llena ahí con hostilidad esto, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos como irlo desmenuzando y pues bueno, dicho esto, me gustaría ir aterrizando, ¿no? A esta primera parte, a esta primera sección en donde les doy la palabra a ustedes para que nos compartan qué nos pueden decir ustedes respecto a su forma de entender el sufrimiento ligado a los procesos de construcción de la identidad sexual. Mm. Bueno, a lo mejor como empezar a entender qué es la identidad sexual, Claro, ¿no? claro, claro. Este, entender la identidad sexual tiene que ver con unir temas muy importantes en la vida de una sola persona, que es su genitalidad, que es cuando el médico saca un bebé, los genitales que le ve y la decisión que toma sobre eso, y todo lo que socialmente continúa pues a esta decisión biológica. Tiene que ver con cómo me percibo yo internamente, si yo siento que sí soy un hombre o siento que soy una mujer o siento que puedo ser incluso a veces las 2 cosas, ¿no? Tiene que ver con cómo me expreso, o sea, cómo me gusta que otros vean esta parte de mí, ¿no? Hoy que hablamos de la teoría queer, que afortunadamente, todos estos, pues, espectáculos a veces de televisión que se han vuelto masivos sobre las personas, em las dragas, o bueno, que tiene otro nombre, ¿no? Las dragas es una palabra que yo uso, pero bueno, hombres y mujeres que se visten y que exaltan las Ujú. características de los hombres drag queen o drag king, ¿no? Ajá, Que esa es una expresión, ¿no? Igual sí. que una mujer que nació con unos genitales específicos de vulva y vagina, pueda expresar su cuerpo de manera masculina usando unos jeans o no sé, un vocabulario a lo mejor que estaría más en el estereotipo masculino, que esa Ujú, sería su expresión. Y la última sería, por lo menos, lo que me atrae. Es ujú, decir, qué es lo que a mí me erotiza, a quién le quiero dedicar mi afecto, que sería, ujú, la orientación sexual, ¿no? Que sí. una persona podría ser homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual y otras, más, formas que se suman a esto. Y las prácticas que cada quien pueda tener. Es decir, todas y todos pertenecemos a la diversidad sexual porque todos tenemos estas características humanas. Claro. Entonces, a veces cuando se habla de la identidad sexual, muchas personas piensan en que es solo para personas homosexuales o solo para las personas trans. Todos tenemos una identidad sexual Claro. que no es de a gratis, o sea, que no se da como en un paso único, que es todo un proceso, y ya les voy a permitir a mis compañeros que le entren Bueno, a no, hablar está también de maravilloso. Yo voy a Ujú. aprovechar la introducción de Mateo justamente para enlazarlo con la parte sociológica y clínica, pero es que yo no puedo dejar de pensar en la parte sociocultural, porque tú preguntabas, ¿de dónde se deriva o cómo es que esto llega a ser un sufrimiento psíquico? Pues es que parte de que hay toda una estructura hegemónica que establece lo que está bien y lo que está mal, y lo que debe ser y lo que no debe ser, pero además esa estructura hegemónica no solamente es lo que está bien o lo que está mal, también responde a estructuras de que tienen que ver con el poder. Entonces, si esta estructura hegemónica es heteronormativa, y entonces, decía Mateo hace rato, son personas que tienen ciertas características y que aparte son heterosexuales y que aparte viven su sexualidad institucionalizada o la maternidad institucionalizada, están dentro de lo que está considerado dentro de ese poder hegemónico como algo positivo y válido y que tiene un valor social y que tiene un valor cultural y que da poder. Entonces,
todo lo que no está ahí dentro de esa valoración hegemónica, llámese todo lo que no sea heteronormativo, y también nos incluimos las mujeres, de muchas maneras. Entonces, todo eso va a ser puesto sobre la mira, pero, pero con una connotación hasta psicopatológica. Es decir, el hecho de patologizar todo lo que no está dentro del poder hegemónico es una manera de violentar o de ejercer ese poder. Entonces, creo que de la perspectiva sociocultural nos permite colocar el tema para luego verlo dentro de lo individual, cómo es que las familias que son parte de la cultura van ejerciendo ya de manera individual y muy específica en todas nuestras historias, cómo es que nos vamos reconociendo como hombres o como mujeres, porque también dentro de esta estructura hegemónica cabe decir que es un mundo binario. O sea, o eres mujer o eres hombre. Porque todo esto que Mateo comentaba sobre las posibilidades de expresión sexual no están en nuestro imaginario. Entonces, ahí empieza el problema. Y no empieza como algo simple, ¿no? Ya nos meteríamos en una cosa Sí, histórica muy, muy, muy cabrona. Ujú. No, Pero, está bien. Suéltalo, suéltalo. pero Sí. bueno, partiendo de ahí es como tanto la medicina como la familia, como muchas instituciones reproducen todo esto. Sí. Entonces, bueno, ahí me gustaría como Sí. puntualizar. Y yo creo que, perdón que ahorita voy a tomar rápido la palabra, porque lo que han dicho creo que merece como cierto aterrizaje, ¿no? Porque de entrada sí es como visibilizar que en efecto la identidad sexual es algo, no es algo que se da por hecho ya, ¿no? O sea, que uno no nace y entonces ya se dice soy hombre o soy mujer y listo, ¿no? Sino que es un proceso, en efecto, y me gustó como lo dice Mateo, que integra, pues, ¿no? O sea, que es una integración de diferentes elementos, desde donde entonces sí, está a lo mejor el cuerpo, ¿no? Biológico, los genitales, pero que esos genitales en el ser humano no van a definir un macho y una hembra por sí mismo, pues, ¿no? Sino que están todos esos elementos entonces que he mencionado, ¿no? De la cuestión social, de la cuestión de la expresión, de la cuestión del afecto, que finalmente van a ir tratando de dar como una respuesta a esta gran pregunta de ¿y qué es eso de ser hombre y qué es eso de ser mujer, ¿no? Y yo qué soy entonces en ese sentido, pues, ¿no? Porque es una pregunta interesante, ¿no? Me da la impresión que un niño va a escuchar eso de tú eres niño, tú eres hombre, ¿no? Y entonces el niño es como de ¿pero qué es eso de ser hombre? Ajá, ¿qué es eso de ser mujer? Por lo tanto, como esa gran pregunta va a movilizar ese proceso, me da la impresión, ¿no? Voy a pensando en el sufrimiento, en los artistas que salen del closet, que eso nos impacta socialmente, porque como son figuras públicas, voy a imaginarme la historia de Ricky Martin, cuando muchas mujeres dicen, ay, es que engañó a Rebeca de Alba, porque él sabía que era homosexual. Cuando él mismo ha contado, es que yo no sabía que era homosexual, ¿no? Es decir, no tenías 18 años y dijiste, soy homosexual, ¿no? O sea, tuvo que vivir un proceso de muchos años y hay personas que pueden seguir generando su identidad sexual hasta antes de su muerte, pues, ¿no? Porque la sexualidad es algo que va así de punta, de cabo a rabo, y que no tiene una cronología, es un proceso diferente para cada uno de nosotros. Claro. Yo creo que si mencionabas hace un rato de la posibilidad de que emerjan los haters, pues vamos a entrarle, ¿no? La onda de Que vengan. que surjan, porque en este asunto de lo social y en este tema de cómo se van determinando lo que está bien y lo que no está bien, y hablando un poquito de la palabra, porque la palabra, o sea, lo que se convierte en palabra genera realidad, Claro. ¿no? Y si no hay palabra, ¿no? Para, o sea, si las palabras son solamente dos, ¿no? O sea, lo heteronormativo, ¿no? Pues solamente se quedan con dos posibilidades y todo lo demás pareciera que no existe. Inexistente. ¿No? Y ahí empezaría uno de tantos problemas, porque palabras hostiles, yo mencionaría el normal y anormal, ¿no? Ujú. Claro. El raro, la rara, Ujú. ¿no? El normal, la normal, el raro, la rara. Todo lo que sale de esta cajita donde quieren meter, o sea, dos cajitas donde quieren meternos a todos, Ujú, ¿no? sí. Y que eso en realidad
no es posible. Pero como no ha habido por mucho tiempo palabra para asignarlo, entonces inclusive en esa parte había confusión. Y como instituciones que han propiciado estas ideas, pues es nuestra Iglesia Católica, Claro. ¿no? Es una institución social que busca pues el control de las personas a través de la culpa sobre todo y especialmente pues de la expresión de la sexualidad y sobre todo del gusto sexual, ¿no? Del placer, que la gente disfrute del placer es la forma para irte controlando. Y el que te salgas de estas cajitas pues no les gusta porque tiene que ver con además de todas las otras expresiones y del ser, tiene que ver con una parte que le aterra a mucha gente, que es que te guste el placer sexual, ¿no? Claro. Este disfrute. Y estas palabras, yo la verdad, como he vivido el darme cuenta de toda esta situación, ha sido mucho a través de las palabras, ¿no? Sí. Lo que está bien, lo que está mal, si eres poco hombre, mucho hombre, ¿no? Porque hasta en esas cuestiones resulta que hay medidas, ¿no? Sí. No solamente es lo que te asignan, solamente lo que te dicen, no, hay como hay niveles, ¿no? Parecería Sí, claro. que hubiera rangos. Entonces, porque yo ahorita que Sí. te escucho, Arturo, me visualizo justamente como si estuviera entonces un ideal, ¿no? Un ideal de mujer y un ideal de hombre. Y a partir de eso es como qué tanto vales en tanto que te vas acercando, ¿no? A ese ideal. Y si pienso, ¿no? La experiencia de irse construyendo como hombre de repente viene como muy acompañada de esta angustia, o de mujer, con esta angustia de híjole, ¿sí estaré siendo como lo suficientemente hombre? ¿Sí estaré siendo lo suficientemente hombre como para que se me valide como hombre o como mujer? pero ¿qué pasa si en tu construcción te das cuenta que no eres hombre Por y ejemplo. que tampoco eres mujer, ¿no? Ujú. Y que en estas posibilidades no existen las palabras que al menos hagan que aparezcas, Ajá. ¿no? Que al menos hagan que aparezcas, porque entonces no aparece, pues tiene que ser hecho a un lado. Sí. Sí, o que la retroalimentación social sea de aprobación o de recibimiento, Ujú, o de reconocimiento de sí existes, como ujú. dice Arturo. Entonces, también creo que parte del sufrimiento tiene que ver con esa sensación de que hay algo que debe estar mal en mí. Ajá. Hay algo que no está bien. Hay todo un discurso muy esencialista de las identidades sexuales y de la sexualidad que por naturaleza. Sí. Ya, eso es un discurso muy esencialista, ¿no? Entonces, si lo natural es que yo sea esto, pero yo no me identifico con eso, Ujú. entonces, Claro. ¿no? Y también el discurso, digamos, oficial, como dice Arturo, desde la iglesia, pero también médico, pero Claro, la también institución médica. institucional, me marca eso, y si mis padres sienten al mismo tiempo que hicieron algo mal, Ujú. porque yo no estoy perteneciendo o no me estoy identificando con eso, entonces también es la culpa por ser quien soy, por sentirme como me siento y porque mis padres o mi familia se sienta mal, Sí, porque yo les estoy generando eso. claro. Entonces yo siento que es muy complejo el asunto del malestar, Sí. como bien lo dijo Mateo hace rato, la situación del maltrato, las burlas, las cuestiones de descalificación, tanto, pues ahora sí que yo creo que incluye cualquier persona que parezca que Ujú. no está en ninguno de estos cuadritos. Sí, exacto. Y ahorita que te escuchaba, Selva, me vino a la cabeza es que ese discurso, en efecto, que pretende como reducir a lo natural la esencia del hombre y la mujer, que sí es como una... me da la impresión que es como primero como intentar una respuesta fácil, ¿no? Una respuesta fácil ante lo que implicaría realmente adentrarse a lo angustiante que es todo el proceso, pues, ¿no? Entonces la respuesta fácil desde lo biológico, ¿no? Pues tiene pene, pues es hombre, tiene vulva, pues es mujer, ¿no? Pero esta respuesta fácil al mismo tiempo se queda muy corta porque perdemos de vista que, ahorita que menciona Arturo lo de la palabra, es que mi información es como es en psicoanálisis. Entonces, ahí dice algo bien chido, y es que pues, en el ser humano la palabra, o sea, nuestra introducción a la palabra nos corta la parte natural. Entonces, la naturaleza ya no nos define en absoluto, en ningún sentido, y menos en la sexualidad, pues, ¿no? Porque ya empieza el lenguaje a operar de otra manera y entonces ya crea ahí como otro universo. Y ya no basta entonces lo natural entre nosotros, porque claro,
pasa este proceso donde entonces ya lo social, hay un discurso, hay un lenguaje social que entonces dice, a ver, ¿qué está sucediendo con esto de ser hombre y ser mujer? Pues, ¿no? Y eso empieza a crear ahí como otras posibilidades en el ser humano, ¿no? Y dificultades y sufrimiento. Exacto. Ahí yo pienso que tendríamos que, pues, escupir para arriba, porque la ciencia se ha equivocado de manera muy intensa, no solamente en etiquetarnos en estos 2 cuadritos de la naturaleza, sino también en enfermarnos, ¿no? En el caso de las disidencias, por ejemplo, o en ser el bicho raro que como se presentaba Selfa, pues, de su familia. Ujú. Es, ¿cómo sabes que eres un bicho raro? Pues, porque no me parezco a los demás. Entonces, Mm. ¿quién soy? ¿No? Y una pregunta eterna de cómo voy a encontrarme si no tengo palabras, si no tengo modelos, si además me están constantemente bombardeando en la escuela, en la iglesia, con el médico, lo que yo debería de ser, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento porque en realidad no nacemos sabiendo quiénes somos. Y caminar, caminar y caminar y caminar implica a veces, romper esas estructuras que muchas personas lo consiguen o lo conseguimos, me voy a sumar a este grupo de personas que lo hizo, eh, pero hay personas que de verdad, cuando hablo de sufrimiento, cuando pienso en sufrimiento, recuerdo a muchos pacientes míos tratando de ser quienes son, hombres, mujeres, homosexuales, intersexuales, de todo lo que puedan imaginarse, tratando de saber quiénes son. Y de verdad diciendo, yo sé, yo tengo el instinto de que puedo ser así, pero yo debería, dices tú, híjole, de veras que qué complicado es tener que sobrevivir a una presión social que te obliga constantemente y peor aún, pues hablando de la psicología, a muchos clínicos que siguen todavía utilizando manuales que ya están fuera de circulación, en donde ya se han disculpado incluso públicamente. Dices tú, neta, todavía estás pensando en hacer terapias de conversión. O sea, como, ¿es verdad? ¿Todavía crees que por tener un título universitario tú puedes venir a decirle a otra persona quién es? Cuando la persona está en su propia Ahí está el crisis. ejercicio del poder hegemónico a través de la psicoterapia también, porque también esta creencia, y yo esto lo he escuchado también actualmente, bueno, hace poco lo he escuchado también de parte de personas clínicas, que, eh, que esto es algo que es derivado de un trauma. Entonces, sí, ahí hay una connotación es porque hubo un trauma. Para empezar, como si no hubiéramos traumas todos. Claro, Todos por tenemos supuesto, traumas. somos pero por neuróticos. supuesto, exactamente, Exacto. exactamente. Es Pero decir, de algo te pasó, ¿no? algo te tuvo que Algo haber te tuvo que haber pasado. pasado. Entonces, es encontrarle, fíjate, es una pregunta muy recurrente, no es encontrarle la causa. Es como si agarráramos una ranita para abrirla y diseccionarla, ¿no? Y estudiarla. Entonces, hay que estudiar cómo es que esto se forma, por qué, de dónde, pero precisamente por eso, porque le estamos poniendo ya desde la parte clínica una connotación de algo que hay que estudiar para ver qué pasó, para ver qué le sucedió, o sea, lo patologizamos. Y entonces es porque seguramente tuvo papá ausente, seguramente es porque tuvo, porque vivió violencia, seguramente es porque vivió un trauma, cuando en realidad, pues si tomamos en cuenta esto, pues entonces, pues todo el mundo tuvimos Pero además el Freud, ¿cuándo alguna escribió? situación. ¿1930 escribió eso? ¿1950? No, Antes, ¿no? menos. 1920. Menos. 1900, Pues como ya 1900. actualízate, ¿no? Ujú, No puedes ujú, seguir ujú. Sí, así creyendo es. esto. Sí, sí, incluso me gusta que saques a Freud porque Freud fue defensor incluso de la Ujú. diversidad. Sí. Él Sí, él contestaba, nunca sí, dijo eso del sí, trauma, nunca. sí, no, eso ya es como distorsiones de los discursos que pretenden agarrarse para igual seguir patologizando, pues, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Patologizando. Sí, y Yo pensaría que hay como una polaridad de este asunto de pensar que es un trastorno. Ujú. Es que no se puede entender que la gente lo único que hace es darse cuenta, ¿no? Y el conflicto es, a ver, yo me doy cuenta que hay algo en donde yo me siento de mi esencia que no tiene que ver nada con lo que me están diciendo que debo ser, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, porque las personas, yo no sé si
hay una preferencia o si definen algo como tal cual el concepto de definición, yo lo percibo como un descubrimiento, ¿no? Y este resurgir, este descubrimiento y esta conciencia de, pues esto soy, ¿no? Y de repente las paredes dicen, no seas esto. No seas esto que tú, pero es que a mí nadie me lo vino a decir que soy, ¿no? O sea, yo soy y pues empieza todo la intención del modelaje, ¿no? Porque la intención del modelaje está en todos lados. Yo llegué a escuchar mamás diciéndoles a sus hijas que estaban haciendo como la transición, le decía, bueno, es que ¿por qué no nada más eres lesbiana? O sea, expresión, por eso voy mucho al asunto de la expresión, ¿no? Las palabras de la cotidianidad son anclas, son marcas, ¿no? Que ahí a lo mejor sí hay un trauma, ¿no? Ahí a lo mejor sí hay una escena primaria, ¿no? Ahí a lo mejor hay una escena primaria de decir, yo agarro, comparto esto y lo primero que me dicen es no. Y volviendo a este asunto de la palabra que es realidad, que es algo que tú no deberías existir, ¿no? Esto que no hay palabras, no hay nada, todas las palabras son ataques, todas las palabras son para negarte, ¿no? Y negarte y que no, porque la cosa, lo que se busca en estas pues instancias de la sociedad es que no existan, ¿no? Y que nada más queden en existencia, pues lo que les provoca más seguridad, ¿no? Menos angustia, ¿no? Porque no solamente no se comprende, vamos a entrar más al rato, ¿no? Sino que también se devalúa, ¿no? No solamente no se creo que es comprende. importante eso. Y fíjate lo interesante, tomando lo que está diciendo Arturo, justamente cuando se quiere introducir esto como parte de la educación sexual, para que entonces podamos informarnos, para que entonces esto lo podamos integrar como parte de nuestros imaginarios, para que entonces lo podamos empezar a nombrar de otra manera, entonces viene el discurso conservador o el discurso oficial a decir que lo que queremos es destruir la familia, es terminar con la existencia de la familia y que atentamos contra los valores, porque entonces ahora lo que queremos es aprobar que sea como Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces que en realidad no tiene nada que ver con el tipo de relación que se establece. O sea, tú puedes ser perfectamente heterosexual y súper violento. Sí. O puede ser, que no tiene nada que ver. Entonces, que también parte del que esto se empiece a visibilizar como algo que existe en nuestros haberes existenciales plurales, ¿no? El que lo podamos empezar a nombrar, imagínense, o sea, hagamos un ejercicio de imaginación desde el kinder. ¿Cómo entonces se iría incorporando esto? Sería muy distinto. Claro. Sería una muy buena manera de comenzar a trabajar con este sufrimiento, yo creo, apostarle al tema de la educación sexual, pero también no solo desde lo biológico o desde lo anticonceptivista o desde también educar para el placer, también educar desde esta... Para la salud, para Para no la enfermarte. salud, Claro. claro, y entonces imagínense cómo sería incluir el tema de la diversidad desde tempranas edades, que justamente es lo que les está dando pavor, Sí, que no claro, quieren ¿no? incluir en las agendas porque Pero lo de todas consideran maneras, peligroso. de todas maneras, los grandes educadores, por ejemplo, de nuestra generación fue la televisión, ¿no? Ujú. Nosotros, nuestros modelos Yo creí que sí estaban... ibas a hablar como de los grandes educadores, así de Ay, las... perdóname. Pero eso no es cierto, la televisión es el gran educador, la En gran Y nuestra bueno, época, educadora. sí. y es que esta generación tiene la enorme ventaja de que no solamente es la televisión. Claro. Son los youtubers, son lo que se encuentran en las redes sociales. Entonces, como ellos ya tienen muchísimo acceso a la información, Sí. ya tienen muchas palabras que los pueden definir. De hecho, la tendencia de hoy es, no sé, a lo mejor hace 10 años yo recibí a un paciente o a la mamá que me decía, es que arréglame a mi hijo porque mi hijo es raro, ¿no? Y entonces, bueno, ya con la explicación se resolvía. Pero ahora los papás vienen y me dicen,
es que mi hijo me dijo que soy trans y yo no sé qué es eso. Ujú. Es decir, los que están buscando la información ahora son los papás porque quieren saber, porque como ya los chavos y las chicas en las redes sociales encuentran la información, Así es. es decir, quien nos está educando ya no es la televisión, ahora son las redes sociales, donde pueden encontrar información súper útil, pero Ujú. también información que puede ser muy destructiva, Eso pues, ¿no? sí, también. Sí, creo que Ujú. es un tema interesante que nos va como a empezar como a apuntalar a esta segunda sección, Ujú. donde justamente cómo se lidia con en este sufrimiento de la experiencia de la construcción de la identidad sexual, porque sí, creo que en la actualidad sí hay como un montón de información ya respecto de esto a través de redes sociales y el impacto que eso tiene, pues también está generando, por un lado, como una sobreinformación al respecto de eso, ¿no? Que también puede llegar a ser un tanto como confuso, como que puede llegar a ser como difícil de aterrizar, ¿no? De incorporar a uno mismo. Pero bueno, no sé al respecto de esto, ¿ustedes qué observan respecto a cómo se lidia en la cotidianidad, en la cultura y en la clínica con el proceso de sufrimiento en la construcción de la identidad sexual? Voy a decir algo muy desagradable y muy triste, pero sí tiene que ver precisamente con la hegemonía. Ajá. Los pacientes o los consultantes que yo he visto con más sufrimiento, o sea, que les cuesta mucho trabajo vivir bien, asumiéndose como hombres, como mujeres o como personas de la diversidad sexual o no heterosexual, son las personas de la clase más alta, donde hay familias tradicionales, donde hay un modelo conservador, porque lo que perciben es que están atrapados y atrapadas en en la lealtad hacia su familia. O sea, no logran dar el salto porque se sienten atrapados. Ujú. Y entonces han sido los procesos más dolorosos que yo he visto y más difíciles, porque están luchando contra sí mismos y tratando de no traicionar a su familia. Cuando a lo mejor, no, es que no tiene que ver con la clase, más bien tiene que ver con el respeto, porque también en lo que podríamos llamarle clase alta, que es muy subjetivo, Ujú. ¿no? Decía un antropólogo, es que decir clase media es para decir, no soy jodido. Bueno, tienes razón, ¿no? Es un estereotipo, Sí. pero Ajá, pues me sí. refiero a donde hay que aparentar más por los bienes que están a veces ahí entre las familias. Pero las personas más sencillas, y debo decir que también las personas más humildes, son las que van a la consulta con la intención de decir: "No sé qué es esto que me pasa, pero quiero estar mejor". Y tienen unos cambios muy drásticos en muy poquito tiempo. Es decir, tienen esta capacidad de saberse diferentes de muchas formas, y su familia de aceptar muy bien el proceso. Claro. Pero no es así con Es que otras no van a sociedades. quedar mal con la Chata Villarreal, ¿no? O Exactamente. sea, sí, el tema de la presión social, como bien lo Sí. dices, se exacerba más, pues sí, cuando hay una pertenencia a cierto círculo social que se sustenta más de cierta valoración o aprobación o sí. Y fíjate, yo lo que he observado también, y es algo que en algún momento también Mateo nos compartía en una clase, y yo creo que es algo muy cierto, yo lo he visto desde mi experiencia clínica, cuando alguien de la diversidad sexual es aceptado por su familia, entonces corre menos riesgo afuera. Es como si esa aceptación de la familia no voy a decirle blindara, porque no blinda, pero le quedara como menos expuesto o expuesta a situaciones violentas allá afuera. Es como bien Sí, importante eso, ¿no? sí, sí, sí. Y ¿Por qué y creen que pasa y eso? cuando la familia porque siento que hay algo en la construcción interna que se acaba como de afianzar, que luego es la manera como en la que uno se para en el mundo, Correcto. que el otro o la otra lo puede ver. Híjole, importantísimo eso. Ujú. Entonces, Es que eso es lo que te da la familia. La familia te da un modelo y te explica cómo es el mundo. Entonces, si así es. tú estás en un entorno de mucho respeto,
tú cuando creces entiendes que el mundo es un lugar de respeto. Entonces cuidas las plantas y los animales y a las demás personas les llamas por su nombre. Ujú. No Ujú. le dices "Ch, mesero". Si Sí. tiene una placa que dice Luis, pues le llamas Luis, Claro. porque Ujú. entiendes que es una persona. Y cuando creces en un entorno en donde está negado ser tú mismo, entonces empiezas a cuestionarte quién soy. Ujú. Y entonces tienen que pasar muchos años como para que logres separarte de una familia tóxica, vamos a decir, o de paternidades tóxicas, Sí, sí, sí. que al contrario, lo que te dicen es no te vayas del sistema, Sí. quédate conmigo, Yo ¿no? conozco casos cercanos de chicos que son homosexuales, cuya familia es muy católica, muy estructurada, muy reconocida, etcétera, etcétera, y ha sido desterrado de la familia. No saben la cantidad de veces que hasta lo han apuñalado en la calle. O sea, ha sido terrible, terrible, una historia terrible, porque esta parte, yo no sé que posiblemente se juegue algo ahí también en el inconsciente, donde vas como kamikaze, ¿no? A la vida, así, ¡fum! Vas desprovisto, desprovista, y eso es, como lo que dice Mateo es muy importante, ¿no? La familia es quien nos abastece de poder construir esto para sí. Claro. En los años 80 hicieron un estudio precisamente de la cantidad de personas que estaban en la calle. Ujú. Y más o menos un 30-35% son personas de la De diversidad la sexual. diversidad. Expulsados, literalmente, ¿no? De Sí, su familia, desterrado. Sí, o sea, desterrados. resuelve tu vida como puedas ¿Qué porque no pasa perteneces cuando acá. la tribu te destierra, no? Ujú, Es sí. durísimo. Quedas contra el mundo hostil, ¿no? Ujú. Sí. La familia no blinda, pero es un refugio, ¿no? Al que siempre Ujú. puedes regresar, ¿no? Ajá. O sea, tú sales a la calle, mm, conoces a otras personas, tratas de integrarte a otro mundo y, pues bueno, si este otro mundo de repente no te acepta, sabes que puedes regresar a la familia donde eres aceptado, ¿no? Y siempre será un refugio, una red, un espacio en donde perteneces, ¿no? Y las personas rechazadas de la familia, pues, ¿a dónde van? ¿No? O sea, ¿a dónde van cuando, por ejemplo, por asumirte, ¿no? Como con una identidad fuera de estas dos cajitas, eh, encuentras este rechazo social, ¿no? Y pues el rechazo social ya casi completo, porque la familia, que es tu primer núcleo social, fue la primera o de las primeras en no aceptarte, ¿no? O en negarte. Sí, y justamente esto que acabas de decir, Arturo, es muy importante. Yo creo que cuando la familia no es ese espacio seguro, entonces existe esta posibilidad de poder construir vínculos que funcionen como familia, aunque no sean familia. Ujú, O sea, ujú, estos vínculos que no son de consanguinidad, claro. pero que terminan, haciendo esta función de tribu, por Sí, decirlo de sí. alguna manera, yo creo que son vitales para este tema pues, de transitar Ujú. por Sí. esta situación de ser quien uno es. Y fíjate, no solamente la sexualidad, ¿eh? Yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Cuando la familia no está como pudiendo contener, acompañar, proveer. Por ejemplo, yo siento mucho una transformación muy linda de las mujeres, gracias a las redes sociales, entre otras muchas Exacto. cosas, Ujú, que Justo por eso lo que decía. estas tribus femeninas Sí. Hablo en también como donde mujer. Claro. yo como tu amiga, primero dejo de tirarte. Y Exacto. segunda, si yo puedo cuidarte a tus hijos, échamelos, ¿no? Eso es increíble, porque es algo que nos sigue construyendo como sociedad, en donde ya tu familia no tiene ese peso, pero tú te haces tu propia familia. Así es. Claro, claro. Solo nadie se salva. Ah, sí, eso es un hecho. No hay forma. Quedar expuestos al mundo hostil, ¿no? Nos Ujú. deja, O sola, pues, ¿no? en la soledad nos deja muy, Sí. muy vulnerables. Yo creo que eso nos puede hacer mucha falta a los hombres, Ujú. ¿no? Nosotros no tenemos, por ejemplo, una palabra para sororidad, no tenemos Ah. lo equivalente. Solidaridad no puede ser, Ujú. puede ser todavía otra Ujú. palabra. Y además, dentro de esta construcción como de lo masculino, somos hostiles unos con Ujú. otros. La rivalidad así. Hay hostil, rivalidades e violenta. incluso el hecho de querer refugiarte, el hecho de querer encontrar un hombro en que recargarte, pues es considerado como una debilidad, como una parte de la estructura que
no debería existir, Claro. no Y debería también muy estar ahí. lamentable, pues, en el tema en donde, los hombres nos podemos reunir, a veces para joder a alguien, Ujú. pero no para compartir nuestras historias. Es decir, podemos hablar de la vecina, podemos hablar hasta de mi hermana, Ujú, ¿no? En ujú, esta complicidad, ujú, muy jodida, ujú. que no nos construye y que no nos permite, ser quienes somos verdaderamente, porque como todo el tiempo estamos en esta necesidad de demostrarle a los Ujú, demás que soy lo ujú. De suficientemente. afirmación. Ujú. Sí, entonces Sí, esas son carencias que Claro. donde sí, efectivamente los hombres tienen menos espacios, ¿no? sí. Y que el efecto también de eso, pues se traduce en que para yo definirme, pues, ¿no? Como un hombre y ser validado como un hombre, tener que negar toda esta parte de mi vulnerabilidad, ¿no? Claro. De no poder externar afectos con las consecuencias que eso, por supuesto, tiene, pues, ¿no? O sea, a final de cuentas, uno de los grandes sufrimientos que se vive alrededor de tener que ser encasillado en estas dos mandatos ideales de lo que es el género, pues termina siendo en que muchas veces nos vemos privados, ¿no? De la posibilidad de vivir nuestra vulnerabilidad, de vivir nuestro mundo afectivo y... Sí, es que hasta dentro de la misma masculinidad hay diversidad y dentro de la misma feminidad hay diversidad. Hay un sinfín de maneras de ser mujer. Claro. Lo que pasa es que, como dijiste tú, Sergio, hace rato, hay una manera que es la que está aprobada, La oficial. la oficial. Oficial. Entonces, Que no sí, existe, por cierto, o sea, sí. No, claro, que es no una existe. construcción, Pues no de Es es todo lo ideal, ¿no? Es idea nada que más. claro, pero que nos implica cierta obediencia, ¿eh? Ujú, ujú, Porque ujú. porque cuando hay una desobediencia a estos, parámetros de género, seas hombre, seas mujer, seas intersex, seas no binario, seas quien seas, si desobedeces, hay una consecuencia. Claro. Y eso es con algo que creo que respondiendo a tu pregunta, como desde la clínica, ¿cómo lidiamos con eso? Ujú, Esa es la pregunta, ¿cómo lidiamos con eso? Entonces, una vez Mateo y yo en una clase, me voy a aventar el chiste, ujú. parece chiste, pero es anécdota Es en realidad. anécdota. Hace unos años estábamos Mateo y yo compartiendo una clase de casos clínicos en la universidad. Y entonces les decía yo a los alumnos, Mateo ahí parado al lado, y yo les decía a los alumnos, bueno, el chiste es parecerse cada vez más a uno mismo. Y entonces voltea a Mateo, pero súper espontáneo, y dice, ¿el chiste? Si ese chistecito me ha salido carísimo. Ujú, ujú, ujú. Es decir, es cómo lidiamos con eso, cómo lidiamos con ser quienes somos, con nuestras expresiones sexuales, qué tanto, esa es la pregunta, qué tanto estamos conscientes, qué tanto nos permitimos descubrir esto que dice Arturo, qué tanto lo ejercemos, qué tanto lo asumimos, qué tanto y creo que justamente los espacios terapéuticos son para eso y por eso los terapeutas o las terapeutas necesitamos estar sensibilizadas o sensibilizados con esto, porque si viene alguien a terapia, a quien yo siento que le tengo que encontrar la causa y Ujú, explorar para darle una explicación a su problema, ujú. cuando no, o sea, ese no es el problema. El problema no es la causa, el problema es lo que está deviniendo Claro, de cómo se está sintiendo. claro. En El los espacios sufrimiento que está hostiles, ahí. ese es el Ujú. problema. Entonces, si yo también voy a reproducir un espacio hostil para esa persona dentro del espacio terapéutico, como bien nos comentabas, que, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la No, gran y la pregunta, ¿no? responsabilidad también de las instituciones educativas en el área de la psicología, ¿no? Ujú. Yo Ujú. en algún momento yo siempre fui cuando me viví como mujer, como una persona abiertamente lesbiana. Y yo se lo contaba a los estudiantes y lo utilizaba para poner algunas situaciones. Y había específicamente una alumna que yo decía, bueno, como, ¿por qué como que me odia? Yo decía, pero no me puede odiar si no me conoce. Y entonces iba y se quejaba de cosas muy absurdas, ¿no? Como, es que la referencia bibliográfica que dio no está actualizada, ¿no? Ay, entonces yo decía, no, Estornudó 2 veces. llegó tarde, así una cosa que yo decía, algo pasa, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, pues uno no se engancha, y con el paso de los años, como 7 años después, eh, ella misma dice, bueno, es que yo estoy con una mujer.
Y entonces digo, por supuesto, ¿no? Había una proyección que ella no podía resolver a sus 20 años, que la pudo resolver hasta los 27 Ujú, y que ella al final pudo conectar, pero después de mucho proceso, ¿no? Entonces, ujú. cómo los estudiantes de psicología y cómo nosotros a veces nos perdemos en esta teoría de yo debo aprender mucha información porque eso me hace un extraordinario psicólogo, psicoterapeuta, etcétera, etcétera, cuando en realidad la formación interna, o sea, esta toma de conciencia es la que te permite poderle ayudar a otros a conectarse consigo mismos, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo le ayudas a otra persona a formar su identidad sexual si tú todavía tienes duda de quién eres, Ujú, o de sí. qué te gusta, o de qué no te gusta, Ujú. ¿no? Y no es que tengas que probar, pero sí necesitas como entender quién eres, hablar mucho, por supuesto, ir a un proceso terapéutico. Sí, y sobre todo Ujú, como para lidiar con esta hostilidad que se pone en juego, porque me da la ujú, impresión también, ¿no? Como que esto que no se acepta, que se niega en uno mismo, porque al final de cuentas termina siendo, pues, deviniendo de esa hostilidad que vino de fuera, pues es también como ver cómo se va, qué hacer con esa hostilidad que se pone en juego sobre esta parte que no quiero ver de mí, pues, ¿no? Y que a veces tendrá que ver con una cuestión, sí, de mis afectos hacia otras personas, o tendrá que ver con ciertas expresiones o con ciertas cuestiones que quedan ahí como manchadas por estigmatizadas, ¿no? Pues es que esto no debería de ser porque eres hombre, ¿no? O porque eres mujer. Y esa hostilidad que se pone en juego, claro, contra uno mismo o contra el otro, pues va a estar ahí como operando, ¿no? Claro. Difícil. Yo percibo como de manera muy general o sea, si lo vamos denunciando, encontramos un montón, o sea, pues casos en cada persona, ¿no? ujú. Diferentes situaciones en cada persona. Yo siempre he observado dos problemas o un problema que se deriva como en temas de valor y de derecho, ¿no? Si tú te sales de las cajitas, ¿no? Ujú, Pierdes valor. Y no solamente como este valor como moral, sino ya no se te considera válido para, ¿no? ujú. O sea, tú vas a pedir trabajo como persona trans, Sí, no te van a dar trabajo porque piensan que no eres válido para, ¿no? Si no vas a poder cuidar a niños porque te van a decir que no eres válido para. Y el hecho de considerarte, de tener este problema de valor, te resta derechos, porque entonces no tengo derecho a trabajar, no tengo derecho a amar, ¿no? No tengo derecho si tenemos la fortuna de tener una familia que nos acepte, de entrarle a otros espacios, ¿no? Ir claro, con mi Porque novia. voy con claro. sí, y además, si voy con mi pareja, ¿no? A un espacio, digamos, no sé, por un nombre tradicional, ¿no? A lo mejor no me van a atender y me van a pedir que me vaya y pierdo un asunto de valor y automáticamente pierdo derechos. Y lo que está haciendo la sociedad es quitarnos cada vez más. Es más, no quitárnoslo, negárnoslo. Claro. Los derechos no se regalan, no se otorgan los derechos, ahí están. De repente uno se da cuenta, ahí está ese derecho y no lo hemos reconocido, se reconoce, Ujú, ¿no? Que es otra vez el hecho de ahí está, Sí, ujú, no ahí se está. reconoce. sí. Y cuando se pierde el valor, agarran y tu derecho a Dios, ¿no? No tienes derecho porque no vales, no eres válido o válida porque no entras de estos cuadritos. Yo de repente me he imaginado así como una metáfora visual, como estas dos cajitas, como en estas cerámicas, ¿no? Como en esos barros de cerámica llenas de arena, ¿no? Y que podamos así, me lo imagino, soltarlas y que van cayendo en cámara lenta y una vez que tocan el suelo se rompen, ¿no? Y las arenas quedan revueltas, ¿no? Y esparcidas, ¿no? Y dar la posibilidad a toda la diversidad, ¿no? Que puede haber, ¿no? Pues si no estuvieran estas cajitas separadas, ¿no? Unas de otras, ¿no? Y ahí poderlas observar, ¿no? Ujú. Todas las posibilidades. Ujú, sí, claro, todas posibilidades que, como dices, tendrían que estar apalabradas entonces, ¿no? También, Ujú, también, Marcadas por una palabra que nos también, permita como ubicar, ¿no? Y darles claro. existencia. también. Sí, y por eso entender que no es que esté de moda, ¿no? Porque Ajá. así es Ay, mucha sí. risa. Ajá. Porque ahora está de moda ser trans. Ay, como si fuera barato. Ya Como si sé. fuera Ajá, fácil. ajá. Ojalá, ¿no? Pero en Lo realidad que decías tú, ¿no? Del chistecito, el chistecito ha cuesta. salido carísimo. Y entonces el tema es que ahora, como existe una palabra que ubica a las personas en alguna definición,
ahora estas nuevas generaciones dicen, eso soy Eso yo, soy, ajá. ¿no? O sea, si yo hubiera conocido quizá la palabra a mis 13 años, hubiera dicho, claro, yo por eso soy Qué diferente. interesante está eso, porque creo que definitivamente es visibilizar que una de las propiedades del lenguaje y de la cultura es su dinamismo, y es que está en constante Sí. movimiento y que está en transformación. Y creo que ahorita en estos tiempos, lejos de ser una moda, estamos en un momento así de transición, ¿no? O sea, como estamos movilizándonos hacia nuevas formas, y el lenguaje está reconstruyéndose, y claro, eso presenta resistencias, ¿no? O sea, porque no es como tan fácil que las personas asuman que su cultura y su lenguaje no es ese objeto completo que quisieran que estuviera, ¿no? Rígido y ya definido, no. Está en falta, y desde la falta está movilizándose. Aquí hay otra cosa importantísima que se me olvidó decir, pero que creo que cabe muy bien en esta última sección, es que en realidad la identidad sexual no es algo rígido. Ujú. O sea, y creo que no lo hemos mencionado, pero es importante. Em, y esto, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que en un momento de mi vida yo me enamore, yo me sienta una mujer que me quiero vivir en mi feminidad de cierta manera y me encanta ponerme aretes y collares y faldas y me enamoro de un hombre. Pero puede ser que con el paso de los años, y creo que Mateo algo así mencionaba hace rato, puede ser que yo empiece a explorarme desde otras posibilidades en esa sexualidad y que descubra que me gusta ponerme pantalones diferentes Ujú. y que me guste usar menos maquillaje. Y no quiere decir que esté amargada o que esté deprimida o que esté simplemente estoy explorando otras posibilidades. Pero Ujú. luego puede ser que si me lo permito o que si lo siento, n- pueda sentir algún tipo de deseo, Atracción. atracción hacia una mujer. Ujú. Entonces hay historias fantásticas de personas que han vivido muchos años de su vida con una pareja de cierto sexo y después en otra etapa de su vida exploran otra posibilidad. Ujú. Eso no quiere decir que estuvieron confundidos, Ujú. eso no quiere decir que Que engañaron a estafaron, nadie, ajá. no quiere decir, eso es lo maravilloso de la sexualidad humana y lo maravilloso como de esta parte de que mientras estemos vivos o vivas, tenemos estas posibilidades de pulsar Ujú. en, 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 en el deseo, Ujú. en, pues sí, porque finalmente pues la sexualidad también tiene que ver con la vida. Sí, Y creo que sí, sí, y es definitivamente. maravilloso porque es algo súper amplio, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto de ver que la cosa no es o blanco o negro, y que entre el blanco y negro hay muchos matices Ujú. y hay muchos tonos de grises, Ujú. eso es maravilloso. Sí. Y creo que nos lo estamos perdiendo como sociedad Ujú. pues sí, por falta de información, por prejuicios, porque tenemos mucha historia de mucho castigo, ¿eh? Sí, Con esto no fue de a gratis toda la gente que mataron claro. y que asesinaron y que Un hay montón de católicos, como los nazis, que en realidad Ujú. lo que querían era hacer otra Inquisición, ¿no? Es decir, si Sí, o tú sea, no te no adaptas a lo mío, que es el lo miedo no anda católico, en burro, decía mi claro. abuelita. Claro. Entonces, sí creo que, todo esto responde a toda una cuestión histórica también. Claro, claro. Y este tema del dinamismo, ¿no? De la sexualidad y este Ujú. movimiento, porque es lo que genera de repente no solamente confusión, sino temor y todas las consecuencias, porque queremos inmovilizarlo, Sí. ¿no? Queremos que las cosas sean Ya únicas, rígidas, estables. inamovibles, ¿no? Y pues, para empezar, la vida de una persona no tendría por qué ser así, Exacto. incluyéndonos en nuestras expresiones de la sexualidad, Ujú. de las identidades, el Ujú. erotismo, no, el erotismo, las identidades, no tendría por qué ser así. Y dice un cantautor uruguayo, Jorge Drexler, Drexler, dice que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Ujú. Ujú. Claro. ¿Quieres que algo se muera?
déjalo Claro, pues quieto. porque la muerte es eso, ¿no? Es, Ujú. es inactividad, Ujú. no es movimiento, es ahí quietud, ¿no? Y bueno, creo que con eso que han dicho, vamos a ya dar pie a la última sección, que tiene que ver con el mito, que finalmente nos va a conectar con lo que ya hemos hablado, y aterrizarlo entonces a esta creencia que lamentablemente pues habrá colegas que lo lleguen a considerar y terrible, ¿no? No estoy seguro si es una información que está vigente en mí o no, de que ya es ilegal, o sea, si es ilegal o Sí, no. vamos a hablar sobre eso porque es Justamente eso. importante. El mito es que la psicoterapia puede curar las identidades o orientaciones sexuales que no sean heteronormadas, es decir, que tienen que ver con toda esta cuestión de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y demás, ¿no? Que se puede curar. ¿Qué nos dicen de este mito? Es un mito que tiene la sociedad, pero que también tiene la clínica y que es peligroso. Acabas de decir algo que es fundamental y que creo que es importantísimo nombrar en este programa, en este episodio, es que todas estas terapias de conversión, ¿qué son las terapias de conversión? Las terapias de conversión es cuando yo, desde una perspectiva heteronormativa, creo que la persona que tiene una expresión sexual distinta es algo que hay que corregir o hay que curar o sanar, Ujú, porque tiene una herida, yo lo he escuchado, lo he escuchado de gente de la clínica, porque tiene una herida de la infancia y entonces la tiene que sanar y entonces va a poder retomar el camino sin sufrimiento, que va a ser el heteronormativo. Entonces, este tipo de terapias, que son terapias de conversión, se llaman ECOSIG, tienen nombre. ujú, Y actualmente, y Mateo me va a corregir, creo que desde el 2019 2019. ya está tipificado como un delito. ujú, ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos humanos, hablando del tema de derechos, Ujú, ujú. atenta contra derechos humanos, es discriminatorio, es ujú, violento y Es Ye inhumano. ajá, Ujú. Por supuesto es inhumano, porque no le permite a la otra persona expresarse como tendría que expresarse. Entonces, aquí es donde hay que poner mucha atención, porque aunque muchos papás todavía llevan a sus hijos a curarlos de estas diferencias, en realidad están cometiendo un delito. O mm, sea, un clínico podría perfectamente denunciar frente al DIF, por ejemplo, el abuso que se le está cometiendo a un menor de edad que se está expresando a un niño, voy a pensar, que se vive como una niña y la familia le pide, le ruega y no le permite ser quien es, ujú, porque va en contra de su propia identidad, ¿no? Entonces, pues ahora nos toca a nosotros hacer esas denuncias. También nos toca hacer denuncias, eso lo dice por lo menos el código ético del psicólogo, que también incluye a las psicólogas, y creo que el último, que es este manuelito de trillas, que vale 100 pesos aquí en Madero, ujú. ¿no? O sea, júntenle y cómprenselo para que se enteren. No me acuerdo si es el artículo 103, 113 o 110, porque tengo dislexia, pero dice con claridad que si tú eres un clínico que conoces y sabes de otro clínico que está abusando de estos esfuerzos por corregir la identidad de género o la orientación sexual, las ECOSIG, tienes todo el derecho de volverlo público y por lo menos de dejarle saber a la misma persona que lo que está haciendo es incorrecto. Ahora, a mí lo que me ha pasado es que las personas que me cuentan que en Aguascalientes estuvieron con algún clínico que les aplicó algún tipo de estrategias para que fueran lo que deberían de ser, ujú. es que no quieren delatarlos porque sienten que va a ser como que los van a meter a la cárcel, como que y bueno, también hay que entender que tampoco, pertenecemos todos a un colegio en donde puedas perder tu cédula, ¿no? Ujú, Entonces, cualquier persona da terapia, ese es un problema, Ujú, sí, y cualquier terrible. persona sin formación se atreve a aplicar este tipo de estrategias porque me lo dijo el señor cura, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, es que también se agarran de la ciencia para decir, es que aquí está en este libro, sí, nomás que ujú, ya el DSM-4 ya no se usa, la 11 ya cambió, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, ya actualízate y si no lo sabes, lo más ético que puedes hacer es canalízalo con alguien más, ¿no? Claro. Afortunadamente ya el Estado tiene espacios para, bueno, eso no lo dije de mí porque a veces lo omito,
Pero yo trabajo en una organización con un grupo de amigos y amigas donde trabajamos para la diversidad sexual, pero sobre todo para los padres de familia, Ujú. ¿no? Y es un espacio gratuito. O sea, ni siquiera tienen como el pretexto de decir, uy, no es No que nos tengo va a salir dinero. carísimo, o es que Claro. está lejísimos. Es que realmente no hay pretexto. Realmente hay padres que tienen muchísimo miedo de aceptar quiénes son sus hijas y sus hijos Ujú. y no les permiten pues como dar el salto. Entonces ahí es donde vamos a seguir encontrando mucho sufrimiento y en donde a nosotros nos toca prepararnos como profesionistas actualizados, Ujú, ¿no? sí, por Entonces Ujú. ahí está supuesto. como el mensaje clarito de no es que tengamos que curar nada, ¿no? Ujú. A los papás tampoco los tenemos que curar, ¿no? Porque de pronto también los chicos gays y lesbianas dicen, te voy a llevar a mi mamá para que la cure, porque está loca. No, tu mamá creció en un Claro. espacio, en un contexto en donde es el mensaje que le dieron. O sea, los padres necesitan trabajar también esta parte de encontrar qué tipo de padres quieren ser para sus hijos, qué tipo de modelo quieren ser para sus hijos y qué mensaje le quieren dar a sus hijos en este mundo actual, donde ellos se van a morir y sus hijos van a seguirse desarrollando. Y Ujú. seguro, ojalá sus hijos quieran tener nietos, porque vivieron en una familia tan bonita que seguro sí van a querer ser papás y mamás, ¿no? Yo creo que, gran parte de este mito de la cura también está impulsado por el miedo al sufrimiento, y es una paradoja, ¿no? Al final es una paradoja. Pero sí creo que el gran temor de muchos padres y madres es que su hijo va a sufrir. Y entonces el impulsarlo a la cura es, evitarle ese sufrimiento que le espera en la sociedad, donde, como dice Arturo, no le van a dar trabajo, donde le van a pagar menos, donde nadie le va a querer, dar en adopción un hijo, Rentar una donde no le casa. van a querer rentar una casa, Sí, o sí, donde sí. lo van a echar de los espacios públicos. Y Eso lo es que dices, terrible. y es importante porque entonces parecería, y creo que claro que lo es, ¿no? O sea, que entonces habría otras formas en las que ese sufrimiento pueda, pues, amortiguarse o quizás como, pues, permitirse, como, a partir del propio, la propia acción de la familia, pues, que no sea meramente, pues, llévalo a convertirlo, ¿no? Sino que entonces, ¿qué puedo hacer yo como familia, como familiar, como alguien que ama a esta persona y que me preocupa lo que le pueda llegar a causar el sufrimiento? ¿Cómo puedo hacer algo distinto para que Ujú. este sufrimiento no sea algo que lo destruya finalmente, La ¿no? historia más amorosa que yo he escuchado, si me permiten contársela, de una mamá, es que ella, bueno, ellos vivían en Estados Unidos y ella cuenta que tenía un hijo, una hija, y al final su último hijo fue una niña. Y entonces dice, yo me di cuenta que mi hija siempre era masculina y pensé, seguro mi hija va a ser tomboy. Dice, pero yo pues tenía que esperarme a que llegara la adolescencia, ¿no? Y entonces, como no se definía y no me decía a quién le gustaba, yo decía, bueno, pues a lo mejor sí le gustan los chicos. Y entonces dice que ella pensó que tenía que adelantarse a lo que su hija le podía decir después. Entonces se metió a buscar información, conoció grupos, habló con otras mamás y entonces se informó de lo que eran las personas trans. Estamos hablando de hace casi 10, 12 años, ¿eh? Entonces no había mucha información. Entonces ella obtuvo la información, estaba lista, dice ella. Yo estaba lista para que cuando ella me lo dijera, yo le pudiera dar la información, o sea, no la tuviera que venir a buscar afuera. Dice, entonces a los 12 años, dice, yo tenía un banquito en la cocina donde siempre mientras preparaba los alimentos, mis hijos se sentaban y platicaban conmigo. Entonces un día mi hija me dijo, mamá, es que yo creo que me gustan las mujeres. Y entonces ella le dijo, no te preocupes, qué bueno que te gustan las mujeres. Es más, qué bueno que te gusta alguien y qué bueno que te estás descubriendo a ti, es muy bonito el amor, bla, bla, bla. Y entonces dice, pero yo no la veía contenta, o sea, me daba cuenta que la pasaba mal con las amigas y en la escuela. Y dice, y cerca de los 2 años me dijo: "Mamá, es que no sé qué es esto que tengo, Ujú. pero sí sé que soy diferente a mis compañeras". Y entonces la mamá le dijo, con toda la sabiduría que ella tenía: "No te preocupes. Mira, hay una categoría, hay un nombre, hay una etiqueta que se llama las personas trans. Quizá tú seas un chico trans, pero pues vamos a que alguien te platique". Dice, entonces yo ya sabía a dónde llevarlo. Dice, a los 13 años él ya estaba en una intervención para que su cuerpo no cambiara. Ujú. A los 16 años estaba operado del pecho.
Y a los 18 años la Universidad de Stanford le dijo, si tú estudias con nosotros algo así como relaciones internacionales, nosotros te pagamos otra operación. Entonces la Wow. misma universidad lo fue a buscar porque entendían que él, y así fue, o sea, a los 22 años era un chavo con una carrera universitaria súper exitoso, desarrollado y disfrutando de la vida de un chavo de 22 años, ¿no? Que no le pasa a muchas personas trans Claro. porque tienen que estarse aguantando. Pero es la sabiduría de esta mamá de Sí. respetar a su hijo Sí. en todo momento. Y alguna vez esa mamá me dijo, yo sé que mi hijo es trans, pero yo no hablo de sexualidad con mi hijo. Yo le dije, ¿cómo? Pero si todo está conectado. Ahí está. Me dice, es que yo no sé si tiene novia, no sé si tiene sexo, porque eso es de él. Y entonces yo dije, Sí, guau, o sea, que haya claro. muchas mamás como estas, Sí, ¿no? sí, sí. Respetando cada uno de los tiempos del ciclo de sus hijos y viviendo para ellos como se debe, pues dejándolos ser. Sí, sí. Gracias por escucharme. No, Sí, No, sí y digo, se y los más, quería y más compartir. allá Sí. de del Es que es éxito lindo, ¿no? Esa historia universitario, muy linda. la experiencia amorosa de la mamá, ¿no? Sí, O sea, claro. esto es una demostración de amor incondicional, ¿no? Incondicional. ¿Qué es amor? Aceptando ¿qué es eso? Incondicional, aceptando a la persona tal como es. Claro. Es una historia muy bonita. No creo que haya muchas Sí, historias para darle crédito a mi querida parecidas. Mónica y a su hijo Isaac y a su Sí, familia maravillosa. Sí, Claro, y claro. ojalá llegaran a dejar de ser la excepción, ¿no? Ojalá se vuelva común este tipo de aceptación. Porque lo que has Ujú. dicho, sí, o sea, enfatizando lo que es la experiencia del amor ahí, puesto de por medio, pues, ¿no? O sea, donde precisamente algo que se pone muy en juego cuando surge esto, que se vive como ajeno a lo ideal y a lo heteronormado, que es lo diferente, pues lo diferente siempre despierta odio, pues, ¿no? Y yo siempre he dicho, el reto de nuestra cultura es cómo amar lo diferente, ¿no? Ujú. Amar lo diverso, finalmente. Y ese ejemplo nos da muchísima claridad de cómo hacerlo, pues, ¿no? Ujú. Y me parece que es una muy buena historia y muy buen momento para poder cerrar, ¿no? Con un buen sabor de boca con esto. Y Con me gustaría- esperanza. Y con esperanza, mezcal. claro. Y pasar a la Con mezcal, sección. con esperanza. Y con mezcal. Y pasar a la sección de la Por favor. botana. De la botana y la bebida. Gracias por la Gracias por la No, no, Ya pues no tengo, pero Muchísimas, igual. muchísimas gracias. Ahorita abrimos la otra Todas caguama. a Sí tengo un todos. chorrito. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, obviamente quisiera agradecer nuevamente a Fer, Beto, por su buen trabajo. Mafcaan, ya se la saben, si la quieren contratar, buenísimos sus servicios. Y pues la tercera con el mezcalito está chido, ¿eh? Está bueno. Aguanta. Ujú. Gracias por escucharnos también. Sí, muchas Gracias. gracias. Sí, es que Muchas todavía gracias por están escucharnos. Sí, Es que no nos interesante mandaron y el muy churro. importante. Ajá. Dormidos ahí. ¿De qué estaban hablando? Gracias a los Sí, haters. sí, sí, pues ya les también. pasaré el episodio cuando surja, cuando salga, para que darle difusión y que pueda ser escuchado, pues también por sus conocidos, ¿no? La comunidad, ¿no? Gracias por lo Conocidas. que haces también para la psicología, porque esto suma para un montón de gente que nosotros nunca vamos a conocer. Ah, claro, Qué gracias, chido. gracias por eso, Mateo. Y pues bueno, muchas gracias a quienes nos estén viendo y que disfruten el episodio. Me gustaría antes de irnos que nos pueden decir si tienen redes sociales, en dónde los pueden localizar, para también si quieren alguien acercarse con ustedes, lo puedan hacer. Pues yo tengo Instagram, Facebook, Twitter, OnlyFans. No, Sí lo tienes. no lo tengo. Y entonces estoy como Arturo Pérez Tejada, entonces ahí es muy fácil ponerse en contacto conmigo. Ok. Sí, yo también en Instagram o en Facebook como Selfa González Gomar. Ujú. Nada más. Ok. A mí lo que me interesa en todo caso es que entren a la asociación que se llama Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual, donde tenemos actividades mensuales y mis redes sociales personales son Mateo Castañeda y ya decidí por salud mental apagar mis teléfonos. Así es que ya Eso es publico bien. muy poquito, pero porque ha sido, o sea, ya entendí que sí es una adicción estar constantemente, o sea, los TikTokers, Sí. por ejemplo, los admiro mucho porque digo, estar pensando en que tienen Ay, no. ay no, qué difícil, ¿no? Yo prefiero vivir mi vida acá. Entonces de vez en cuando contesto el teléfono, de vez en cuando mi familia se entera de mí y así. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, Gracias. yo, Sergio González, me pueden encontrar en Facebook como la página de PSIC, Sergio González, Espacio de Escucha Clínica.
Mi Instagram soy como Serge Sinister. Y bueno, ya saben, las redes sociales a través de La Grieta, el Facebook, el Instagram a través de La Grieta, el YouTube. Y pues en Spotify ya también pueden encontrarlo por ahí y demás plataformas de streaming. Entonces, bueno, muchas gracias, Mateo, Selfa, Arturo. Pues saludos y muy buenas noches. Pues salud. Ya, ¿Qué? porque Ya, fuera del ya, aire. ya me la Ya, acabé. No manches, Ya vamos a- necesito aquí. mover esto. Entrenle a su chasca y ahorita la caguama. ¿Cómo no dejé abierta esta caguama para su